Había que llamarle de alguna manera a aquel estado de ser que se manifiesta en las emergencias, cuando la muerte ya no es un fantasma, sino un hecho inminente, pero no como les pasa a los enfermos moribundos que van yéndose naturalmente, poco a poco, resignados, sino cuando el fin llega violentamente y antes de tiempo, pues alguien que muere violentado por otro siempre muere antes de su tiempo. Si es que el tiempo es el cuerpo y cada cuerpo sabe cuándo debe morir. A este estado de ser conmocionado, expresado en un cuerpo colectivo de jóvenes que no se resigna a ver un moribundo estado de derecho, es lo que podemos hoy nombrar como primera línea. El fenómeno que se dio por primera vez en las manifestaciones de Hong Kong y Chile ha sido estigmatizado por el gobierno colombiano como una manifestación de vandalismo y recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló a miembros de la Colombia Humana, concretamente a Gustavo Bolívar y a Gustavo Petro, como sus instigadores y financiadores, según ella, configurando una forma destructiva de hacer campaña a la presidencia. En el marco de la descalificación de lo anterior por parte de la Corte Suprema y el reporte que acaba de dar a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a hablar con nuestros invitados. Esto son palabras mayores. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David. Soy de la localidad de Bosa, del barrio Chicalá. Soy líder juvenil. Trabajamos con diferentes grupos, integrantes de barras, de organizaciones de rap, grafiteros, diferentes organizaciones culturales y artísticas que se mueven en la localidad de Bosa. Hemos hecho parte del paro de manera activa desde el primer día. Hemos estado ubicados en el portal de la Resistencia y pues nada, hemos sido testigos y víctimas del tema de la violencia policial, el acoso, la persecución, las amenazas y diferentes acciones que ellos han tenido como para satanizar y llenar de miedo a las personas y a irlos aislando de nuestros movimientos. Hola Pablo, buenos días. Margarita, buenos días. Me presento, mi nombre es Eric Montes, soy líder juvenil de la localidad de Usme, miembro de la Colombia Humana, donde pues venimos trabajando en la localidad hace varios meses y varios años. Buenos días para todos. Soy Laura Martínez, activista social de la localidad de Usme, simpatizante de la Colombia Humana. Muy buenos días para todos. Pablo, Margarita, compañeros, gracias por la invitación. Mi nombre es William Rincón. Soy líder social en la localidad Quinta de Usme, miembro de la Colombia Humana y de la Coalición por la Vida y la Paz. Y pues agradezco la invitación a este programa. Buenos días para todos y para todas, Margarita, Pablo y los compañeros y compañeras. Mi nombre es Andrés Charri, hago parte de la Colombia Humana, soy activista social y hemos estado al frente en el marco del paro, ayudando a los compañeros y compañeras de la primera línea. Bueno, para los que no sepan, vamos a leer un poquito lo que fue el trino de Claudia López porque fue impresionante. Ella puso que con la dotación que le dan a los dirigentes de la Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Coma, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y la destrucción del Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Llama la atención lo mal redactado del trino, posiblemente se escribió con bastante poca planificación, pero es clarísimamente una injuria y yo quisiera que en primer lugar Laura nos comentara cuáles pueden ser las implicaciones de un trino de esta categoría. Pues Pablo, las implicaciones son el perfilamiento que ya está haciendo a las personas que hemos venido durante el paro, lleva más de 2 meses, protegiendo la vida de los muchachos, porque entregar un casco, entregar unas gafas, entregar una máscara, no quiere decir que nosotros estemos armando a los pelados para que salgan a protestar. Nosotros estamos protegiendo la vida. A raíz pues, del trino de la alcaldesa, pues llaman al compañero,
pues de Blue Radio, y lo que hace eso no es una entrevista, sino como lo están juzgando prácticamente, ya le están poniendo cargos de terrorismo, que pues es a Willy Mera al que llaman, y nos empiezan a hacer todo este tipo de perfilamientos y sabemos que, o sea, para nadie es un secreto que ser líder social en Colombia es un delito, y más en un territorio alejado y más en un barrio popular. Lo que la alcaldesa sale a decir nos pone como, yo lo digo así, pues sin tanta vaina, como la pie encima, porque nosotros hemos estado pendientes de los pelados, no solamente protegiéndoles la vida con los cascos y estos insumos, sino atendiéndolos médicamente, porque nosotros sabemos que ellos no pueden ir a los hospitales, no pueden ir a los CAMI, no pueden ser atendidos, porque lo primero que dicen es si hacen parte de la primera línea para de ahí judicializarlos y pues enviarlos a las estaciones de policía. Entonces esto, lo que hace Claudia López es terrible, es tenaz. Una cosa, Laura, es que Claudia López acaba de salir en una locución como en una actitud mucho más blanda, digámoslo así, donde dice que acata las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, a diferencia de lo que dijo Duque. Y entonces, ¿ustedes cómo han tomado esas palabras de ella? Pues no, la alcaldesa simplemente miente, simplemente se burla. No solamente pasa con este video que ella saca después de las recomendaciones que envía la CIDH, sino en ese espacio que se abre en la alcaldía de Bogotá, que que fue hace poco, ¿no? Donde ella no asiste y ella sale a decir que pues le duele mucho que los jóvenes no se presten para entablar estos espacios de diálogo. No podemos dialogar y no podemos poner unas mesas de diálogo por encima de la sangre de los jóvenes, ¿sí? Entonces, algo que nosotros, una petición que siempre se le ha hecho a la alcaldesa es que retire el ESMAD, porque es que solamente el ESMAD no solamente afecta a los que estamos protestando, el ESMAD afecta a las personas que están en sus casas, a los niños, a mujeres embarazadas, a adultos mayores. Lo que se vivió por 2 días en Usme fue terrible, ver cómo sus papás tenían que salir con sus hijos en pijamados corriendo para mirar dónde los metían, porque la cantidad de gas que arrojan es terrible, es tenaz, ver a los adultos mayores desmayarse, mujeres embarazadas, mirar en qué carro las se montaban para llevarlas a un centro médico. Entonces la alcaldesa simplemente se burla, ella está haciendo campaña política, ya no le importa. Ella ahorita se está vendiendo como la buena, como la chévere, la bien, la que recapacitó, y entonces si ella fuera la buena no necesitaría que llegaran estas recomendaciones para haber tomado la decisión desde un principio de haber retirado el ESMAD y sentarse realmente a hablar con los jóvenes. Claudia López, Andrés, dijo además en otro trino que detrás de los disturbios no solo estaba el petrismo, sino el uribismo. ¿Cuál es la estrategia política de Claudia López? ¿Está haciendo campaña electoral? Por una parte dice que ni la rebelión de Petro, pero tampoco dice que la represión de Uribe van a solucionar los problemas. Petro jamás ha llamado a esta rebelión, todo lo contrario, ha condenado siempre la violencia. Tal vez ella, como neoliberal que es, llama rebelión a que millones de personas se hayan lanzado a la calle a manifestarse en contra de la miseria y de la corrupción. Pero también es curioso que hable de represión alguien que es la jefa de la policía de Bogotá, que en los 2 últimos años ha asesinado a decenas de manifestantes. ¡Le dispara de frente! ¡Le dispara de frente! ¡Le dispara de frente! ¡Es un disparo de frente! ¿Cuál es la jugada política, Andrés? La verdad es que ha sido una estrategia que he intentado posicionar no solo en este momento Claudia López, sino ha sido ya histórico desde
incluso su campaña a la alcaldía, y es que todos los extremos son nocivos y lesivos para el país. Cuando nosotros desde la Colombia Humana y desde los movimientos democráticos nunca hemos sido parte de los extremos, la posición que toma Claudia me parece una posición muy acomodada porque ella fue también ponente y autora del Código de Policía que hoy enmarca las acciones del ESMAD. Así que parece que es una persona que juega un día a ser la tirana y otro día a ser un papel como de madre protectora dentro de la sociedad. Y nosotros creemos que ese no es el papel de los mandatarios. El papel de los mandatarios es asegurar la vida, asegurar las condiciones sociales y el aseguramiento de los derechos. Y además que nosotros debemos recordar que Claudia sí empezó una carrera política en términos a la presidencia o una carrera electoral a la presidencia el día que inscribe su candidatura y le levanta la mano a Sergio Fajardo en la inscripción de su candidatura. No ha dejado de hacer campaña. Mira, Andrés, ¿y qué pasó entonces con ese protocolo que ella había propuesto de empezar primero con esa primera línea de madres y después como que eso tenía diferentes pasos y en última instancia ya se sacaba el SMAT? ¿Qué pasó con eso? Los protocolos no se han cumplido. De hecho, el primer intento de hacer un protocolo que quedó muy bien armado y que le dio una seguridad y sí se cumplió, lo hace Gustavo Petro en su alcaldía, ¿cierto? Y allí, digamos que también cumpliendo algunos temas de normativas y de seguridad para la ciudad, el SMAT sí salía, pero nunca actuaba. Y eso lo demuestran las cifras. Pero Claudia perdió el control de la policía o le dio la orden a la policía para que actuara en el marco del paro y hoy tuviéramos los resultados de personas mutiladas, desaparecidas y asesinadas. Acá están las mamás de las primeras líneas. Que no le digan que en Chile, gonorrea, se las estallaron directo. Les estallaron directo la aturdidora a las mamás de las primeras líneas. Se las estallaron completas. Son unos hijueputas delincuentes. Son unos malparidos. Vean lo que está haciendo. Vean cómo están. ¡Ey! Las mamitas se están dando mala vida ahí. Eric, ¿y cuál es el poder realmente que puede tener la alcaldesa sobre la policía? Al ser la comandante metropolitana de la policía en Bogotá, ya tiene todas las decisiones y todas las órdenes que ella puede dar y limitar a la policía sobre su accionar, como en este caso es el SMAT, que está totalmente desbordado y descontrolado en la ciudad de Bogotá. Hemos tenido más de 100 heridos, más de 20 muertos en Bogotá y perdió totalmente el control de la policía en Bogotá. ¿Quiénes son los vándalos? ¿Quiénes son? ¿Ustedes los han identificado? O sea, ¿quiénes son esas personas que atentaron contra el bus y lo incendiaron? Tristemente, estos actos siempre se ven abordados, no solamente, digamos, por la delincuencia común, sino también, pues, por las infiltraciones estatales, ¿no? Por la gente del Estado que se infiltra de manera, pues, malintencionada para sabotear el proceso. Es muy complicado, en medio de tanta multitud, poder identificar quiénes son este tipo de personas, o sea, individualizarlos. Sin embargo, pues la policía sí cuenta, digamos, muchas veces con toda la tecnología necesaria para poder hacer este tipo de identificación. O sea, ellos tienen la información en el instante, en el momento, pero aún así se permiten estos actos. Es como si fuera necesario mostrar este tipo de acciones para poder darle una imagen distinta al proceso pacífico de protesta. David, ¿puede ser entonces que ustedes les hayan dado elementos de protección a gente que realmente no eran manifestantes normales, sino realmente gente infiltrada en la protesta, a vándalos? Pues digamos que dentro de las organizaciones se ha tratado de no desviar, pero es muy difícil, porque pues es muy grande la afluencia de gente. Muchas personas podrían llegar a hacerse pasar por primera línea o por manifestantes, segunda línea, hasta por médicos, para generar imágenes de vandalismo, para que las personas que sí están realmente en un proceso de manifestación terminen señalados como los culpables, sobre todo porque algunas de las cosas se entregan o se han intentado entregar durante las resistencias, en los momentos que hay enfrentamientos contra la policía, perdón. Se trata de proteger a la gente y pues brindarles un casco, unas gafas, cualquier tipo de protección que los ayude, pero pues más allá de eso no sabemos cuál es la verdadera intención de la persona. A ver, si nosotros entramos a ver cómo se ha manejado la protesta en estos meses, ya ni siquiera solamente los pelados de primera línea tienen que estar protegidos. Un ciudadano del común tiene que estar protegido. De los 4 muertos,
que hubo en Bogotá por causa del paro, a manos del SMAT, 2 de ellos no estaban participando en las manifestaciones, se bajaban del bus y iban para sus casas. Yo he visto acá, por ejemplo, en el barrio, que hay papás que están saliendo con sus hijos al Home Center a comprar el casco, las gafas y pues la máscara, porque es que van a saber, saben que sus pelados, sus hijos están en las calles y los tienen que proteger. Nosotros debemos que saber que en Bogotá existe una Secretaría de Seguridad y el presupuesto de la Policía Metropolitana en gran parte sale del presupuesto distrital. O sea, Bogotá tiene su propia policía, la cual paga, la cual mantiene, la cual dota además y la cual debe obedecer a la alcaldesa. O sea, la alcaldesa debió haber tomado la posición de comandante, además que ella, iniciando su campaña, iniciando también su periodo como alcaldesa electa, hace 1 año y medio, lo primero que dijo también en unos trinos es: yo voy a ser la primera comandanta de la policía y la policía tendrá que ser una policía ciudadana que ayude al desarrollo de las actividades dentro de Bogotá, más allá de ser un elemento de reacción y represión contra los ciudadanos y las ciudadanas. Así que falló en su palabra, y además que esto queda muy claro, Pablo, porque nosotros podemos remitirnos a los incidentes del 9S, del 9 de septiembre, cuando allí en el PMU estaba la alcaldesa, estaba el secretario de gobierno, estaban otros funcionarios y ninguno tuvo la valentía de detener esos actos de acción de la policía contra la ciudadanía. Y ese día se presentaron los muertos en Verbenal, los muertos en Usme, y se generaron unas reacciones violentas y se desencadena también unas imposibilidades de control sobre la policía. Y ese mismo día pues también pudimos ver cómo el mismo presidente de la República se acerca a un CAI a felicitar a los policías. Sí hubo unas versiones y siguen habiendo esas versiones encontradas entre distrito y gobierno nacional, pero la alcaldesa sigue teniendo el control de la policía y además del presupuesto de la Policía Nacional de Bogotá. ¿Eso incluye al SMAT? Incluye al ESMAD. Bueno, yo oí a Claudia decir que sí estaba de acuerdo con reformar el SMAT y con desmilitarizar la policía y volverla un organismo estrictamente civil. O sea, eso fue lo último que le oí decir. O sea que eso no significa nada para ustedes, Andrés. Digamos que la voluntad puede existir, pero es que no se ha visto ni siquiera reflejada en las peticiones que han hecho los chicos de la primera línea. Nosotros estuvimos en la Comisión de la Verdad con los jóvenes de la primera línea y los jóvenes les solicitaron que para empezar el diálogo debía retirarse el SMAT de los puntos de resistencia, ¿cierto? Y que en un diálogo pacífico pudieran avanzar a concretar puntos que les permitiera superar la crisis. Pero eso no sirvió para nada. Luego, además, la alcaldesa sale a mentir sobre esa reunión en la Comisión de la Verdad, y lo que muestra es que no hay una voluntad de diálogo. Se sigue usando, digamos, en términos de marketing político, los diálogos, pero la voluntad no existe. Así que hoy siguen generándose esos conflictos, sigue habiendo perfilamiento, sigue habiendo persecución, y la voluntad sigue ahí solo en discurso. Yo una pregunta que quisiera hacerle a todos, empezando por Willy Mer, es ¿y la parapolicía qué? Porque en las imágenes que hemos visto en las manifestaciones vemos a gente vestida de civil que recibe armas de parte de la policía o que es protegida por la policía y que dispara a los manifestantes. Es clara la existencia de una parapolicía, al igual que hay un paramilitarismo en Colombia, hay una parapolicía. Pablo, claro, por supuesto que sí. O sea, es evidente que así como lo hemos podido apreciar desde hace muchísimo tiempo, que en el país estamos en un narcoestado paramilitar. Asimismo pasa pues hasta lo más pequeño de la estructura institucional del país. Entonces, la policía tristemente es una de las entidades que en este momento está más desprestigiada en todo el país. Se han completamente parcializado hacia la protección de unas élites corruptas. Hay agentes de civil que no solamente se infiltran en las manifestaciones para poder sabotearlas y empezar los desmanes, empezar los actos de vandalismo, con el fin de justificar que supuestamente la protesta está generando este tipo de aires en el país, sino que obviamente estos mismos son los que trabajan como los verdugos, ¿sí? Los que ejecutan a los jóvenes, los que desaparecen a estos jóvenes que en este momento estamos extrañando, no solamente en nuestras ciudades, sino en todo el resto del país, y que a veces tristemente vemos esos cuerpos aparecer en los ríos, las cabezas, las extremidades, o sea, son actos aberrantes. Yo quiero decir que la parapolicía tiene más años que yo tengo 30 años,
Y en los barrios populares esta se ha visto no solamente ahorita en el tema de las manifestaciones, cuando se hacía limpieza social en los barrios, eran los policías de civil que salían a matar a los jóvenes. Entonces eran recolectas que se hacían en los barrios, se les pagaban a ellos para que salieran. Y la policía, pues, hombre, esa vaina, lo que te digo, eso es muy viejo, eso siempre ha existido. Que aquí se hagan los gobernantes que nosotros hemos tenido, aquí se han hecho los huevones, pues es muy diferente, pero esa vaina siempre ha existido. Como el paramilitarismo, es que aquí en los barrios populares se vive lo mismo que en los territorios. David, ¿y ustedes qué salida le ven a esto? O sea, ¿qué está pasando dentro de las asambleas? ¿Cómo se quieren organizar o cómo se ven también representados políticamente? ¿Cómo creen que podemos salir de aquí de esta? Pues digamos que el primer paso, pues yo creo que de parte y parte se basa en la educación. El tema es la pedagogía y la conciencia. Generar nuestros propios espacios de conciencia política, generar nuestros propios procesos, pues hablando en un contexto netamente político, y empezar como a inculcar esa idea de voto consciente, de apoyar a nuestra propia gente, porque pues llevamos años dándole de comer a las mismas personas, para que la gente piense y entienda el por qué cada cosa, para que la gente sienta la necesidad de leer la hoja de vida de un candidato, de acompañar a un candidato en su proceso. Y entonces el llamado en las asambleas es a ese, a organizarnos, a estipular y argumentar nuestras ideas, nuestras peticiones, a organizar nuestra rabia, como dice la frase, y lograr dar ese paso de la acción en la calle a la acción política y social en esos espacios. Y garantías que están avaladas por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que el 90% de las manifestaciones fueron pacíficas, que hubo una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado, se ha violado incluso la libertad de prensa, el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, lo recalca. Yo creo que Duque ha enfrentado al paro nacional exactamente igual que ha enfrentado Maduro, pues situaciones parecidas, y vendrán muchas indemnizaciones para el gobierno colombiano por las miles de denuncias que ahora con este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues van a poder triunfar en los tribunales. Esas miles de denuncias y esas miles de indemnizaciones la pagarán los colombianos con sus impuestos. ¿Tú qué piensas, Eric, que realmente se va a sacar a nivel práctico de ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, Pablo, pues primero decirte que pues nosotros fuimos testigos y fuimos declarantes ante la CIDH, testimonios de Laura, de David, de mi persona, de Andrés Charri. Duramos 2 horas, fue difícil, pues contando nuestros testimonios frente a los señalamientos y amenazas que hemos recibido. Y pues con el informe que saca la CIDH, pues da una muestra que efectivamente Colombia está en un estallido social y que la vida de las personas que están hoy en las calles protestando es un vil riesgo y un atentado contra su vida. Pues no vemos intenciones por parte del gobierno nacional querer acatar esas recomendaciones de la CIDH. Anoche salen las cabezas visibles del gobierno nacional a decir no vamos no vamos a proseguir con las recomendaciones de la CIDH. Entonces son una muestra más de que este gobierno nefasto, este gobierno paraco, este gobierno indolente, pues va a seguir masacrando y va a seguir sacando toda la represión posible a las calles. Entonces me parece algo gravísimo. La CIDH tiene que seguir interviniendo en Colombia para ver si se puede lograr algo, porque este gobierno no va a ceder y Iván Duque no quiere ceder porque pues sus antecesores siempre han sido gobiernos netamente represivos y agresivos e indolentes ante la vida. ¿Ustedes qué piensan de esto que dijo la canciller Marta Lucía Ramírez cuando interpeló uno de los puntos de la Comisión Interamericana? Cuando dijo que lo que la Corte llama cortes de ruta en la legislación colombiana equivale a los bloqueos, que según la canciller son un delito tipificado en el Código de Derecho Penal. Y es que yo he visto que ese es el punto como el cuello de botella de este paro. Entonces, ¿qué opinas de eso que dice la canciller? Bueno, Margarita, el tema es que se evidencia un desconocimiento amplio del tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, si en efecto el derecho a la movilidad es un derecho fundamental, también lo es el derecho a la protesta.
es complicado hacerse sentir si tú no puedes darle al sistema donde se le hace ese pequeño quiebre, ¿sí? Donde se le puede hacer ese pequeño llamado de atención para que sienta la protesta. Claro. ¿Sí? Si se sale muchas veces, sí, vamos a caminar, vamos a hacer un plan tortuga, vamos a marchar, qué chévere. Pues no les paran bolas. Exacto, entonces el gobierno dice, déjenlos, chévere, sí, déjenlos, igual. Entonces lo que está pidiendo el pueblo en este momento es, oiga, es que ya estamos cansados y queremos que entiendan que la Constitución dice desde su preámbulo, el pueblo en su soberanía. Y el pueblo es soberano. O sea, no le estamos pidiendo un favor, le estamos exigiendo claro, que cumplan con lo que es un mandato del pueblo. Pare de contar. Y entonces ellos parece que estuviéramos nosotros suplicándoles porque tenemos que sentarnos a pliegos de peticiones, ¿sí? A reuniones para conciliar. O sea, es que aquí no se trata de conciliar ni nada. Estamos diciéndoles, es una orden, somos los dueños de la finca, ¿sí? Ustedes son los administradores y ustedes tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Para de contar. No le estamos pidiendo un favor. Si toca modificar los planes de desarrollo, si toca modificar la estructura económica del país, pues se hace. Porque para eso ustedes están ahí puestos, para hacer lo que nosotros les pedimos que hagan. Y entonces, si tenemos que para eso llegar a llamar la atención, poniendo un derecho a la vida por encima del derecho a la movilidad, pues lo hacemos, porque es que es el derecho a la vida. Usted puede quedarse quieto un momento, no hay problema, pero la vida se justifica perder vidas, se justifica asesinatos de jóvenes, se justifica tener que encontrar este tipo de actos atroces en todo el país por el derecho a la movilidad. Bueno, alguien podría controvertir eso diciendo pues que hubo 2 bebés que se murieron por cuenta de estas 2 ambulancias que no dejaron pasar. Entonces eso también es un atentado contra la vida. Margarita, es que ahí es donde peor se manifiesta la ineficacia y la mediocridad del Estado. ¿Cómo es posible entonces que en esos lugares donde se encuentran esos bebés no tengan los medios, no tengan un hospital, no tengan lo necesario para poder atender ese tipo de necesidades y tengan que trasladar a una persona de una ciudad a otra? Porque es que en esa ciudad no hay un hospital para atender ese tipo de emergencias. O sea, ¿qué ha pasado con el Estado en toda esta cantidad de años? ¿Dónde está la capacidad de garantizar esa bandera tan importante como la salud, por ejemplo? Entonces, por eso el pueblo no se va a detener, los muchachos no se van a detener. Esta generación va a seguir adelante hasta que tenga esas garantías que hasta el momento solamente es de palabra, pero no hay acción. Para complementar a lo que dice Willimer, no es solo lo que sucede en esos territorios. Nosotros vivimos en una localidad, en la capital de Colombia, que se supone que la capital está por encima de esos territorios. Vivimos en una localidad como es Usme. Usme no cuenta con un sistema de salud, no tiene hospital, no cuenta con una universidad pública, no cuenta con una sede de la universidad distrital. Los colegios, como ustedes bien saben, Usme es casi su 70% rural. El colegio más cerca para los niños campesinos está a más de 5 kilómetros y tienen que ir a pie. No hay vías de acceso para los campesinos. Entonces, el problema no radica solo en esos territorios, sino en la propia capital de Colombia. Lo evidenciamos y lo evidenciamos gravísimamente, como es la localidad de Usme y Sumapaz. Una cosa que se puede decir a favor de la alcaldesa Claudia López es que ella está a favor de que se cree una mesa permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, pero inmediatamente han salido Duque y Marta Lucía Ramírez a criticarla y a decir que no. De hecho, el presidente dice que no hay que crear nuevas instituciones, sino que las que tenemos funcionan, como si la Comisión Interamericana fuera una nueva institución que estuviera creando a alguien por este caso específico y no una institución ya creada por un consenso internacional del que Colombia participa voluntariamente y con el que se ha comprometido. El presidente dice que Colombia tiene Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Contraloría, Cortes y hasta un Congreso independiente. Lo que no dice es que todos esos organismos están cooptados por el Centro Democrático. Es decir, que en Colombia los organismos de control son controlados por quienes deben ser controlados. Andrés Charri, ¿vamos a salir algún día de esta trampa macabra de estar siempre en minoría, quejándonos de lo mismo, viendo a los partidos progresistas pelearse, viendo al falso centro intentar hacer políticas neoliberales y a la vez intentando dividir el voto de la izquierda? Pues Pablo, yo creo que voy a retomar un poco lo que dijo David, que me parece muy importante, que tiene muy claros los planteamientos, y esto solo se supera a partir de la organización de los jóvenes,
para cooptar esas estancias de participación. Y eso es lo que están haciendo ahora los y las jóvenes en los territorios. Es la única forma de dejar atrás esos años oscuros de uribismo, de paramilitarismo, de gobiernos que han negado la garantía de los derechos, y muy bien y muy claro lo tienen los jóvenes hoy de las primeras líneas. Si no es a través del diálogo y la organización y la cooptación de los espacios políticos de participación, no se va a lograr. Lo único que esos jóvenes están pidiendo son garantías para la discusión democrática, para el diálogo, y asimismo garantías para poder participar en la transformación real del país y poder quitarle a esos gobiernos neoliberales y fascistas el poder con el cual nos han oprimido históricamente. No podemos seguir permitiendo que una fiscalía, procuraduría, contraloría, primero sean las policías políticas de quienes estamos en el ejercicio político, y mucho menos que les den garantías a esas personas que nos han maltratado, que nos han humillado, que nos han raponeado nuestros derechos para seguir y mantenerse en el poder. Laura, yo cuando te oigo hablar a ti, siento en ti una emoción muy importante que va más allá de las ideologías políticas. Me parece que sientes realmente las emociones que hay en las personas en las calles, ese drama humano. Le pedí a ustedes unas fotos de apoyo para enmarcar esta entrevista, y las fotos que me han pasado son impublicables. En esta plataforma no nos dejarían poner ese vídeo porque son realmente cosas terribles, de amputaciones, de heridas, de gente en muy mal estado, y escenas tan violentas que realmente nos quedamos cortos. Pero es que nos quedamos cortos no solamente en poder mostrar lo que está pasando, sino nos quedamos cortos en nosotros mismos entender la magnitud de lo que estamos viviendo. La política que se hace para uno mismo o para los amigos no es política, es negocio. Eso es lo que está pasando en Colombia. Por eso los políticos son ricos. Pero además hablan del bien común cuando en realidad solo los mueve el poder. Y por eso pelan el cobre continuamente, como Claudia López, cuando intenta robarle votos a la derecha compitiendo en neoliberal y en represión, y a la vez intenta robarle votos a la izquierda acusando a Petro de incitar al odio. ¿Tú crees que una persona, Laura, que está denunciando violación de derechos humanos está incitando al odio? No, no, y yo soy una persona muy pasional, Pablo. Todo lo que hago lo hago con el corazón en la mano. Tengo 30 años y tuve que vivir el tema de las violencias entre pandillas en los barrios populares en los años 1996-98, que por causa de estas violencias tuvimos que salir a otros lugares, tuvimos que escondernos por meses, vivimos muchas cosas. Por eso, ahorita en el marco del paro, yo estuve presente, yo me he comido el gas que tú no te imaginas, yo he corrido lo que tú no te imaginas, yo he tenido que ver las imágenes que tuviste ahí, yo les he tenido que ver demasiado, hemos tenido que atender demasiados casos. Entonces yo digo como que la alcaldesa salga a jugar por encima de la sangre de todos estos jóvenes, o sea, ver cómo un pelado le queda el ojo vuelto nada, que no tiene recursos, Pablo, porque es que los pelados que están allá parados no tienen, o sea, lo que comen es lo que se hace con las ollas comunitarias, que es que otras personas se suman y sacan y donan y se hacen una olla comunitaria, porque los pelados no tienen ni siquiera un pan que se han echado al estómago para pararse allá porque están mamados, porque están cansados, porque ya no aguantamos más. Y si nos van a echar bala, pues que nos echen bala, pero ya no aguantan más. Entonces, que los que nos gobiernan, porque es que nosotros no tenemos ni siquiera acompañamiento local, o sea, lo corrupto empieza desde lo local, distrital y nacional. A nosotros no nos brinda ningún tipo de garantía, ni la alcaldesa local, ni los ediles, todos son lo mismo, todos son la misma vaina. Uno de los ediles de la localidad de Usme, en vez de salir como a apoyar a los jóvenes en el Puente de la Dignidad, decir, hombre, retiren el SMAT, no, salen a llevarle parranda a los policías, hacer campeonatos de micro con los policías y a entregarle flores. Que es esa joda? O sea, que es esa burla para nosotros que hemos estado allá comiéndonos el gas, aguantando hambre, recibiendo hasta bala por parte de la fuerza pública? ¿Qué tienen en la cabeza y qué tienen en el corazón para entrar a hacer política con esto? Entonces,
lo que tú acabas de decir. Entonces voy a jalar votos de la derecha y voy a jalar votos de la izquierda y entonces me hago la huevona y me hago la pendeja, a veces soy buena, a veces soy mala, y entonces jalo por un lado y jalo por el otro mientras nosotros estamos afuera muriéndonos de hambre, mientras nosotros estamos afuera aguantándole a la señora su pendejada y su falta de pantalones. Entonces sí molesta demasiado que todas las personas que salen a hacer estas denuncias las tilden de que están digamos que promoviendo el terrorismo. ¿Promoviendo cuál terrorismo? Los únicos terroristas acá son los que tienen las armas. ¿Y quiénes tienen las armas? El ESMAD y la policía. Nosotros tenemos un abandono estatal. Acá no tenemos ni un... Mira, en el tema del COVID, en la pandemia, en el hospital, en el único hospital que tenemos de Usme, la gente llegaban y la tiraban en una silla porque no había ni una camilla para que la atendieran. Personalmente se murieron 3 familiares en ese hospital por la mala atención para tratar el COVID. Entonces, tenemos una superestación de policía que queremos que la desmonten para volverla a la universidad, pero es que allá se llevan a las pelas para violarlas, allá se llevan a los pelados para masacrarlos, porque es que siempre ha sido así, que ahorita se ha evidenciado más, porque claro, este estallido social digamos que ha movido las fibras de mucha gente y ha puesto los ojos de muchos países en esta vaina, pero eso siempre ha pasado. Andrés, y entonces, ¿cómo interpretas tú esto que dicen que Petro está capitalizando la protesta, a propósito de lo que dice también Laura? Gustavo ha mantenido una posición absolutamente crítica frente a la protesta y de defensa de la vida, no solo en el marco de la protesta, sino en el marco también de la educación, en el marco de la salud, en el marco de la pensión, en nuestras propuestas políticas. Nosotros no estamos capitalizando absolutamente nada, y aún menos Gustavo. Gustavo es un referente político de la vida, de la defensa de los niños, de la defensa de los jóvenes. Digamos que ahí sí es cierto, ha sido una criminalización, una forma de hacer política muy baja, intentar indilgarle a Gustavo y a la Colombia humana tanto los hechos de terrorismo, vandalismo o las situaciones que se han dado alrededor del paro, como también hacernos, digamos, en términos partícipes de ser los impulsores de los muchachos. Los muchachos son autónomos. Yo creo que es hasta grosero creer que los muchachos hoy no pueden tener una conciencia política. Ya no estamos hace 50 años donde los medios de comunicación estaban restringidos a lo que se escuchaba por la radio y lo que se escuchaba lo que se veía por la televisión. Hoy hay miles de maneras de informarse, no solo RCN y Caracol. Los muchachos entran a internet, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram, tienen los medios alternativos, y de allí ellos cooptan toda la información, generan su discurso y así mismo salen a manifestarse. Ellos mismos, como dice Laura, no tienen educación, no tienen con qué comer, no tienen salud, y esas son las motivaciones que ellos tienen, y esas motivaciones no son infundadas ni por Gustavo, ni por Bolívar, ni por mí, ni por María José, por ninguno de nosotros de los que hemos estado allí en el ejercicio político, sino es una vivencia propia. Denunciar y señalar también la situación en el portal de la Resistencia, donde usan el portal como un centro de tortura, donde guardan sus tanquetas, donde está prácticamente todos los días en su interior el ESMAD, la fuerza de la policía, e incluso en algunas ocasiones ha llegado el GOES. Ya nos están generando bloqueos todos los días porque no nos dan oportunidad de reunirnos 2 personas a hablar en el lugar. A las personas que han participado activamente en el paro les han generado persecuciones, amenazas, y hay personas que no pueden ir a sus casas hace muchos días porque frente a sus casas parquean camionetas. ¿Sí? Entonces, señalar y resaltar mucho esas persecuciones a los integrantes y manifestantes, señalar el uso que le están dando a las instalaciones del sistema de transporte de Bogotá, que es Transmilenio, que obligan a algunas personas en sus bodegas o en sus parqueaderos o en sus lavaderos a darles refugio o servicio a los policías para seguir en los enfrentamientos contra los manifestantes. Aclarar que en voz de organizaciones juveniles, de algunas de las organizaciones juveniles de Bosa, en especial en Chicalá, no estamos siendo financiados por nadie. Hemos recibido un apoyo para desarrollar nuestras actividades. Como lo decía el profe, somos jóvenes autónomos, más allegados a la educación que de pronto otras generaciones atrás, más abiertos a conocer, a aprender y a desarrollar, a avanzar en nuestros progresos, con la ilusión más grande de poder pues llegar a generar un cambio real en el país, y que no va a haber un acuerdo si no nos brindan garantías. Si ellos pretenden que nosotros hagamos todo con la imagen del ESMAD y de la policía en todo evento que vamos, siempre vamos a sentir represión, siempre vamos a sentir amenaza y siempre vamos a intentar defendernos porque es la naturaleza.
¿sí? Siempre que cualquier ser vivo se siente atacado, actúa naturalmente en defensa. Necesitamos que este país nos dé las oportunidades que hay, porque es un país lleno de oportunidades, pero no las cierran todas, no las dificultan al máximo, por eso no podemos acceder a ellas. Entonces, esa es la denuncia. Igual vamos a seguir en todo el proceso, en las calles, en los espacios, en las mesas, pero siempre exigiendo nuestras garantías. ¿Cómo contrasta ese ejercicio que han hecho ustedes hoy aquí de sensibilidad, de profundidad, de valentía, de capacidad intelectual, de ese discurso fluido que sale del corazón, pero que responde a todo un pueblo que ha sufrido muchísimo durante muchas décadas? ¿Cómo contrasta eso con las acciones totalmente cosméticas, absurdas, de un presidente que, por ejemplo, dice que le va a cambiar el color a los uniformes? Cambiar a los uniformes de color no va a solucionar nada, porque del otro lado de la tela va a seguir habiendo una persona que piensa diferente. Y esa es la raíz de nuestros problemas, que mucha gente en el país no quiere entender que para vivir en paz no hay que ponerse de acuerdo con los que piensan como uno, sino con los que piensan diferente. Y la extrema derecha pues se desconcierta con la diversidad. Cree que es una debilidad, no una fortaleza. El verdadero terror del poder es la libertad, y la diversidad es parte de ella. Porque lo que nos hace humanos, lo que nos hace libres, es que seamos diferentes. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias, Pablo. Gracias, Margarita. Adiós, un abrazo. Margarita, Un gracias. placer Pablo, hablar muchísimas contigo gracias. y con Pablo. Oh, buenísimo.